emergencia y los están discriminando. Los discriminan en el transporte público, los discriminan en los domicilios, los discriminan en en una cantidad de circunstancias de no creer. Así que vamos a escuchar esa historia. Luego nos conectaremos con los Estados Unidos porque vamos a tener con nosotros a una médica que trabaja en el John Hopkins y que está infectada con el coronavirus, pero tiene otra particularidad. Es hija de un senador de la República. Y hoy arrancaremos con un especial que se irá replicando durante varios días aquí en Sigue la W, Julio. Así se han robado la salud en Colombia. Cuando necesitaríamos un sistema de salud robusto, nos encontramos con una realidad lamentable. ¿Por qué? Porque se robaron la plata. Después de la 1 de la tarde estará con nosotros el ministro de Comercio respondiendo las preguntas que le interesan a los empresarios pequeños, micro, medianos y por supuesto los grandes, con nuestro numeral SOS Empresas. Y después de la 1:30 estará con nosotros una mujer que se hizo famosa y por protagonizar un lamentable video insultando a policías que estaban llamando la atención Terrible por video. estar en la calle en medio de la cuarentena. Ella va a estar con nosotros y va a explicarnos qué fue lo que pasó. Sí, entonces, solo un numeral, numeral SOS Empresas. Numeral SOS Empresas, Julio, porque a través de ese numeral estaremos además con el ministro respondiendo las inquietudes, las preocupaciones que tienen a todos los niveles en el sector empresarial. Y aquí estamos hablando, Julio, desde la miscelánea, la papelería, la fotocopiadora, la tienda de barrio, hasta las empresas más grandes, las manufacturas, en fin. ¿Me puede informar cuál es el invitado de Alberto en el encierro hoy a las 6:30? Empieza por F. Fernando Vallejo. No, dijo que estaba fría. Yo ya le pregunté por ese. Sí, Dijo que fría. escribe pero que no es escritor. Ujú. ¿Pero qué más sabemos? No, ¿No? No, doctor Casas. Otra letra. Alberto. Ya El les apellido. dije que era La primera, el caballero de apellido. la Legión Francesa, Sí, pero es que... lo cual es una paradoja. ¿Qué? ¿Cómo así que lo cual es una paradoja. Sí, señor. Ahora sí quedamos más perdidos. Primera letra del apellido. No, Alberto. doctor Casas, sí. No, ahí está, la última del apellido. No, eso no dice nada. Eso le sale con una O y qué. ¿Otra vez Fernando Londoño? No. La primera del apellido, Alberto. T de Timoteo. T de Timoteo. Fidel Tamayo. Francisco Tulande. Ah, Pachito. Francisco Pero yo Tulande. no sabía que Pacho Tulande ya estaba en el encierro. Eh, FT. Vete. No, ya sé quién. ¿Quién? Francisco Torres, del ELN. Felipe. Felipe, sí. Felipe Sí, Torres. usted acaba de fusionar los nombres. ¿Qué es Felipe Torres o Francisco Galán? Felipe Torres, del ELN. Ah, pero no creo que tenga 70. No. Mm. No, esto está saliendo picho. A las 6:30 en la W Radio. SOS Empresas es el nuevo numeral. Numeral SOS Empresas. Ya regresamos, esta es la W. Nos vamos para eltiempo.com. María del Mar, nombre poético para las 5 más leídas. Hola Julio, buenas tardes. En lo más leído del tiempo.com tenemos las palabras del ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, informándole al país del inicio de la fase de mitigación de la pandemia del nuevo coronavirus. También tenemos la apertura de una indagación por parte de la Agencia de Aduanas de Bélgica para establecer quién envió desde Colombia 100.000 tapabocas chinos defectuosos en cajas de plátano y maíz. En tercer lugar está la comparación que hace el medio L'Equipe de Francia entre Messi y el Che Guevara, luego de que anunciara una rebaja del 70% de su salario ante la crisis generada por el COVID-19. Además, la nota de que miles de personas están violando el aislamiento en Bogotá. Se ven filas de gente en localidades como Bosa y San Cristóbal Sur. Por último, una nota de cómo se va a celebrar la Semana Santa en Colombia. Será a puertas cerradas y cada párroco realizará la liturgia solo y con transmisión vía streaming. En Colombia llega el mediodía. Sigue la W. Presenta Juan Pablo Calvás.
12 del mediodía, 3 minutos. Aquí sigue la W, 12 y 3. Como siempre, estamos en nuestra tradicional cita del mediodía. Hoy vamos a iniciar una serie de informes especiales que nos llevará por distintos sectores del país para conocer la realidad del sistema de salud, de las clínicas, de los hospitales, en medio de una realidad terrible. Y es que en Colombia, Andrea, sin duda, se han robado la salud durante años y hoy, ¡ay, cómo nos duele eso! Arrancamos a las 12:30 con ese especial, ¿no, Andrea? Sí, vamos a hacer un recorrido por las regiones porque hay muchas personas que se están preguntando cómo están en materia de salud para afrontar esta emergencia, cuántas camas hay, cuántos lugares especializados para cuidados intensivos tienen. Pero eso lo vamos a confrontar justamente con lo que se han robado en la salud en diferentes departamentos. Vamos a iniciar hoy con el departamento de Córdoba. Mauricio nos tiene un gran especial acerca del cartel de la hemofilia, del cartel de los niños con síndrome de Down y todo esto, cómo está haciendo falta en este momento. Y esto es para que hagamos también un balance de cuentas y concienticémonos de que la corrupción cuesta y mucho más en momentos como estos donde necesitaríamos más dinero para el sector de la salud. Tendremos en algunos minutos también a la hija de un congresista que, bueno, resultó infectada con coronavirus, pero además trabajando en uno de los centros médicos, Andrea, más importantes en este momento a la hora de condensar, centralizar y hacerle seguimiento a la información del COVID-19. Sí, ella está en los Estados Unidos, ella es médico y también ha estado ahí en primera línea. Ella tiene un postdoctorado en neuroinmunología en Hopkins y por eso nos va a contar su experiencia, cómo están viviendo los médicos también afrontando esta situación, porque es que lo que se está viendo es que muchos de ellos están siendo contagiados, pero con mayor velocidad está ocurriendo eso aquí en Colombia. Esto empezó a suceder en España, en Italia, en Estados Unidos, después de unos días de esta emergencia, pero aquí la pregunta es si están teniendo los insumos necesarios o no para hacer su trabajo. Y les recordamos, después de la 1 de la tarde estará con nosotros el ministro de Comercio. Estará el ministro Paola ayudándonos a entender cuáles van a ser los salvavidas, se les van a lanzar al sector empresarial, a las micro, pequeñas, medianas empresas en Colombia para tratar de sobrellevar esta difícil situación que enfrentan por cuenta del coronavirus. Y para eso, Paola, tenemos un numeral, ¿no es cierto? Sí, Juan Pablo, numeral SOS Empresas, para que nos cuenten por ahí en qué situación está en este momento su pequeña, su mediana y su gran empresa. ¿Cuáles las afectaciones que han tenido precisamente por toda esta emergencia? ¿Cuáles son las ayudas que necesitan? ¿Qué es lo que le están pidiendo en este momento al gobierno? Y también vamos a hablar con 4 microempresarios que nos van a contar específicamente su situación, qué está pasando en este momento con ellos, porque recuerde usted, Juan Pablo, pues que ellos tienen que seguir pagando arriendos, ellos tienen que seguir pagando nóminas, ellos tienen que seguir pagando servicios públicos y pues les queda muy difícil con la economía congelada como está en este momento, pues seguir haciéndolo. Por eso el gobierno ha activado ya unas medidas y esas medidas específicas nos las va a contar aquí el ministro de Comercio, José Manuel Restrepo. Numeral SOS Empresas. Puede empezar desde ya a enviar sus trinos, sus preguntas, sus inquietudes al ministro, se las estaremos trasladando. Pero antes nos vamos con nuestra primera invitada. Ella es Edilma Marlene Castro, presidenta de la seccional Cundinamarca de la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia. Enfermera Edilma, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y también un saludo por la audiencia, a la audiencia. Le digo enfermera Edilma, enfermera Marlene, jefe, ¿cómo quiere que le diga, enfermera? Bueno, enfermera, aunque quiero comentarle que tengo un doctorado en Ciencias Sociales y Humanas, pero soy enfermera. Perfecto. Pues mire, hemos querido hablar con usted porque se habla mucho de las dificultades del personal de salud dentro de las salas de urgencia, dentro de las unidades de cuidados intensivos, las dificultades que hay para conseguir los elementos de protección debidos ante esta situación del coronavirus que pues está golpeando al mundo entero. Pero hay otra realidad que además nos parece sorprendente, nos parece increíble, nos parece insolidaria o falta de solidaridad. ¿Cómo así que a ustedes, los trabajadores del sector hospitalario, los están discriminando hasta en el transporte público? ¿Qué es lo que está pasando, enfermera? Sí,
Lo que está ocurriendo es que hay mucho temor, realmente se está experimentando pánico generalizado y las personas creen que si un trabajador del sector salud se sube al bus, inmediatamente está transmitiendo la enfermedad a las personas que van en el bus, las bajan del bus o los conductores no recogen a los profesionales, bueno, al trabajador de salud, los taxistas tampoco lo recogen, en muchas oportunidades tienen que caminar o viven a las afueras de Bogotá, por ejemplo, eso aquí en Bogotá, ni hablar en territorios nacionales como se está presentando. Y entonces llegan tarde a los trabajos, obviamente por las dificultades en el transporte y además de que pues tienen que llegar tarde por los problemas de transporte, cuando llegan al hospital, inmediatamente les hacen un llamado, un llamado de atención, un proceso disciplinario por llegar tarde. Pero devolvámonos al transporte público. ¿Y qué les dicen cuando se montan? ¿En algún momento se han visto de pronto insultadas, agredidas por la gente con la que les toca compartir un bus, un Transmilenio, un metro? Sí. O sea, la gente dice, bájese, no se suba, bájenla y hacen bajar al personal de salud porque inmediatamente lo ven como un riesgo, o sea, es un peligro. Ahí sí ya el personal de salud no es visto como un héroe, sino como un peligro que va a hacer que las personas que van allí también adquieran la enfermedad. Entonces, las agreden. Hay personas que incluso cuando llegan a los conjuntos residenciales, los vecinos les dan miedo, les sugieren que mejor no vayan porque les van a transmitir la enfermedad. Entonces, esta situación de pánico generalizado, pues está llegando a unos límites absurdos. Para hacer ese tipo de cosas, de no permitir que se suban al transporte, no recogerlos e incluso cuando llegan a sus lugares de vivienda también verlos como un riesgo, como una amenaza. Claro, enfermera Edilma, usted nos habla de esta situación, lo que viven en el día a día para llegar a sus trabajos. Cuando ustedes llegan al lugar de trabajo y tienen que enfrentar pues la primera línea de esa batalla contra el COVID-19, ¿con qué se están encontrando? ¿Tienen ustedes los insumos necesarios, el tapabocas, el cuidado de los ojos? Bueno, digamos, ¿todos los elementos tienen garantías o no? No. No en todos los lugares, o más bien en pocos hospitales se está haciendo entrega de los elementos de protección personal. En algunos hospitales se entregan un tapabocas para que dure una semana, por ejemplo. Igual ocurre con los guantes, o incluso ha ocurrido que les dicen a los trabajadores pues que como se van a infectar en algún momento, pues que para qué piden los elementos de protección personal si en algún momento de la atención a los pacientes se van a infectar, entonces que los atiendan así sin tapabocas. Y lo otro que está ocurriendo es que yo creo que en los hospitales hay un temor en relación con la imagen que tienen del hospital y no quieren que esa información sobre que no se están entregando los elementos de protección personal o que hay personal de salud que está siendo infectado por el virus salga a la luz pública. Entonces en este momento hay una especie de silencio, nadie puede hablar, no se pueden quejar. La persona que llegue a quejarse para pedir los elementos es amenazada inmediatamente que le van a terminar el contrato o que le van a abrir un disciplinario. Nos han llegado muchísimas denuncias en relación con esto, porque algunas personas al comienzo hicieron videos o enviaron algunos mensajes y por alguna razón los compartieron y las instituciones se enteraron y en ese momento les están abriendo procesos disciplinarios para despedirlos porque ni siquiera se pueden quejar porque no se les entreguen los elementos de protección personal. Sabemos que hay un problema en este momento en todo el país con el tema de elementos de protección personal y eso está ocurriendo en todos los hospitales, desde los mejores hospitales hasta los hospitales con menores recursos. Creo que muy pocos hospitales en el país se salvan en relación con que se esté o no, con que se esté haciendo la entrega correcta de los elementos de protección personal, porque pues están escasos los elementos. Entonces sí, estamos, yo creo que la sociedad en general está en pánico, los trabajadores de salud también estamos en pánico. Finalmente pues estamos hablando de la vida y la salud de muchas personas. Entonces todos queremos cuidarnos, nadie se quiere infectar, el personal de salud que está en primera línea pues es el personal que tiene que estar más protegido con los mejores elementos. Y esta mañana, por ejemplo, recibí un video en un lugar, en un hospital de la costa, decidieron hacer un cese de actividades hasta que no les garanticen y no se les haga entrega de los elementos de protección personal.
Sí, precisamente, ya que hablamos de esos elementos de protección personal, enfermera Edilma Marlene Suárez, quiero que veamos este video que ya estamos rodando en nuestro Facebook Live. Esto es en un hospital en China y sucedió en todos los hospitales de China, en donde, pues, recordemos, fue el epicentro del coronavirus en el mundo. Y vea cómo se preparan las enfermeras antes de empezar sus labores. Son bastantes elementos los que podemos ver Es que en este momento. parece como por capas, ¿no? Sí, Como se va poniendo las cosas. Sí, tiene muchos filtros, tiene máscaras, guantes, gorros, tiene 2 trajes, primero se pone un traje azul, luego se pone un traje blanco. Mejor dicho, son unos protocolos y unos estándares de calidad extremadamente importantes para combatir y pues evitar que a estas personas, a las que están también con el tema del cuidado de la salud de los colombianos, pues les pase algo. Vea, Juan Pablo, usted está viendo ahí cómo se ponen casi de a doble guante, pues doble además que tapabocas. toca se pasar pone- el video a toda velocidad porque se demora poniéndose cada uno de los elementos de seguridad. Exactamente. Son como doble guante además. Sí, vea, Todo un primero se puso, tapabocas durante toda la semana. sí, primero se puso un traje azul con tela quirúrgica, luego se pone un traje blanco que cumple con todas las condiciones de bioseguridad, tiene además doble gorro, tienen debajo del tapabocas, tienen otro elemento de protección. No Mejor solo la dicho, máscara, sino también las gafas, ¿no? Gafas de protección. Las gafas, exacto. Yo quiero saber cómo es el protocolo acá en Colombia, específicamente en los hospitales, cómo se está realizando el protocolo y la preparación antes de empezar el trabajo. Digamos, cuando usted llega como enfermera, ¿qué se pone? ¿Qué materiales está usando? ¿Qué ropa se está poniendo? Bueno, primero, la idea es que el uniforme lo debe entregar el hospital y que el personal de salud o de enfermería llegue al hospital, allí se coloque su uniforme. El uniforme debería quedar dentro del hospital para que haga parte del proceso de limpieza y desinfección, de tal manera que no haya lo que se llama infecciones cruzadas, que consiste en que yo salgo a la calle con el uniforme y cuando llego al hospital o a mi casa, entonces llevo algunos microorganismos o agentes patógenos. Eso es lo ideal. Lo que pasa es que con este sistema de mercado de la salud, eso lo cambió y entonces la enfermera tiene que llegar, me imagino, para ahorrar tiempo con el uniforme e irse con el uniforme a la casa. Cuando la enfermera llega, que llega con uniforme, pero pues ahora por cuestiones de seguridad el personal de enfermería va a tener que llegar de particular porque por todas las situaciones que se están presentando, entonces llega y si está de buenas, le entregan un tapabocas estándar, que es un tapabocas quirúrgico, le entregan un par de guantes y una bata desechable común y corriente, es decir, a leguas, años luz en relación con el protocolo de China o el protocolo establecido en el Reino Unido, que por ejemplo dice que las mangas de las batas deben ser manga larga, porque aquí se están entregando batas manga corta, o sea, y lo otro es que se dice, tenemos el protocolo de la OMS, pero Colombia todavía no ha dicho cuál debe ser el protocolo en términos de los elementos de protección personal. Como les menciono, ahí se dice qué es lo que se debe tener, pero no se precisa. Nosotros recibimos una comunicación, como Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia, recibimos una comunicación de una enfermera colombiana que está en España, y ella nos decía qué elementos y cómo eran los elementos que debían usar, si son muy cercanos a los que se usó en China, pero aquí estamos hablando de pocos recursos para el sector salud, y entonces yo pensaba, ¿no? ¿Cuánto cuesta un equipo para una persona que está en el SMART? ¿Y cuánto cuesta un equipo para una persona que está atendiendo en un hospital? Claro. Entonces, la diferencia entre lo que se invierte en uno y otro es una cosa absolutamente abismal, y lo que se está haciendo es exponiendo al personal de salud a que adquiera la enfermedad. Estamos en diálogo con la enfermera Edilma Marlene Suárez Castro, presidenta de la seccional Cundinamarca de la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia. Enfermera, yo estoy leyendo aquí los comentarios que llegan a través de nuestro Facebook Live y hay uno que me llama la atención. El personal sanitario, el personal de salud, más bien para evitar este tipo de situaciones de discriminación como el que usted nos señala, ¿no debería evitar salir con el uniforme a la calle? Sí, no, ya nosotros lo vamos a implementar, y yo creo que además esto va a tener que ser una norma en general para todos los trabajadores de salud, porque quiero precisar que si no se entregan elementos no es solo al personal de enfermería. ¿Qué pasa con los bacteriólogos, los terapeutas respiratorios, las señoras de servicios generales, los señores o las personas de vigilancia?
las personas que están en el área administrativa, porque de pronto nos hemos centrado en hablar de personal sanitario y resulta que el personal sanitario son todas las personas involucradas en la prestación del servicio a los pacientes en los hospitales e incluye a personas que no siendo formadas en el área de salud, sí están vinculadas con la atención a salud de la población. Sí, enfermera, quiero preguntarle por el caso de los subregistros de personas infectadas o incluso de fallecidos en el país por COVID-19. Esto se lo pregunto porque también hay denuncias, sobre todo en redes sociales, de que estamos muy atrasados en el reporte real de cuántas personas están infectadas o que han fallecido. ¿Ustedes qué conocimiento tienen acerca de estos subregistros o no? Sí, hemos recibido, nosotros abrimos diferentes canales para recibir denuncias. O sea, lo que yo estoy mencionando lo sé por las diferentes, muchísimas denuncias que nos han llegado de todo el país. Llamadas, mensajes a WhatsApp, correos electrónicos, y nos han reportado de algunos hospitales, incluso acá en Bogotá, nos han hablado, estas personas nos dicen que en esos hospitales han muerto pacientes y que no entienden por qué esos pacientes no hacen parte del reporte de pacientes muertos. No sabría yo lo que hizo ANE, que es que se contactó con algunas jefes de departamento, con algunas directoras de enfermería y pues quisimos preguntarles, pero ellas nos dijeron que no podían dar esa información, que esa información la daban las oficinas de comunicación de los hospitales. No lo pudimos verificar porque, como les mencioné, hay un hermetismo en los hospitales, posiblemente cuidando la imagen. Hay un hermetismo para dar información sobre ciertas cosas, como por ejemplo el número de profesionales de salud que en ese momento está infectado, porque como no se les ha entregado los elementos de protección personal, Sí. están infectados. Pero venga, Está el enfermera, caso- enfermera, Sí. pero detengámonos en esto que usted nos dice. Usted me dice que tiene unos chats de WhatsApp o unas, digamos, unas salas de chat en WhatsApp en donde se comunican entre ustedes, entre las enfermeras de distintos centros de atención, ¿correcto? Sí, así es. Listo. Y en esos chats que se están muriendo pacientes por enfermedad respiratoria aguda, pero no lo registran como si fueran por cuenta del COVID-19. ¿Eso es lo que se señala en estas conversaciones? Ellos dicen, han muerto tantos pacientes y en el reporte que se hizo el día de hoy no aparecen esos pacientes. En el reporte que sale no aparecen esos pacientes reportados. Entonces, pues aquí Pero- quedaría, pero eso es todo lo que sabe. Yo incluso les dije, bueno, ¿y por qué no indagan, no preguntan qué pasó? No hay información, hay un hermetismo absoluto en las instituciones hospitalarias. Pero cuando sus compañeras a través de estos chats dicen no se registraron estas víctimas, no se registraron estos nombres, ellas tienen la sospecha o ellos tienen la sospecha o incluso hablan con el personal médico y ya existe alguna certeza de que son pacientes afectados por el coronavirus. Eso es lo que nos han dicho, o sea, lo que dicen, y han sido llamadas, que han surgido y que nos han dicho eso, pero ¿y por qué? Yo, pues, no sé, usted no lo está contando, yo no sabría por qué, porque es una pregunta, pero cuando ellas indagan, lo que les comento es que no se da más información, ¿no? Pero, Entonces, ¿sí? pero en la historia clínica o en el certificado de función que se pone, ¿cuál fue la causa de la muerte? Bueno, lo otro sería eso, tocaría ver los certificados para ver cuál fue la causa de la muerte, porque también hay un científico británico, por ejemplo, que dice que posiblemente se pueden dar casos relacionados con la enfermedad, pero en pacientes que, por ejemplo, tienen hipertensión o que tienen otras comorbilidades, otras patologías, y entonces ahí no sé si sea por esa razón, pero pues lo que hemos recibido, las denuncias que hemos recibido sí están relacionadas con que, no son muchas, pero sí con que pues han muerto pacientes y no aparecen en los registros de los pacientes. Y lo otro es que... Enfermera Dilma, ¿de acuerdo? Sí. Sí, lo otro es que como trabajadores no podemos denunciar cuántos pacientes realmente están contaminados o están mal, ¿no? Por la amenaza que tienen en este momento los trabajadores de salud. O sea, deben quedarse callados. O sea, no pueden decir no tenemos elementos de protección personal, pero tampoco pueden decir lo que está pasando, pero se les amenaza de si ustedes dicen entonces
además hay un nivel de maltrato laboral en ese momento impresionante. Pues grave esta denuncia que usted nos está haciendo, enfermera Edilma. Quiero preguntarle por cuánto tiempo, cuántos días estaríamos atrasados con respecto a la realidad por estas demoras que usted nos dice, que mientras que tienen que verificar, que reportar a la central aquí en Bogotá, ¿en cuántos días tendríamos un desfase de las cuentas? Pues no sabríamos cuántos días porque no se están haciendo las pruebas para saber si los que están, o sea, quiénes realmente estamos o no estamos enfermos. Yo creo que las EPS en este momento deberían estarle haciendo muestras a todo el mundo para poder identificar quiénes están con la enfermedad y poder hacer una intervención concreta, ¿sí? O sea, no sabemos ni siquiera cuándo porque no sabemos en qué momento perdimos el rastro. No se han tomado las muestras, no sabemos cuántas personas asintomáticas están en sus casas, están circulando en el día a día y lo que sabemos es que hay trabajadores de salud que están contagiados y que tenemos 2 trabajadores en unidad todos intensivos. Por ejemplo, sabemos que el médico, la enfermera y el auxiliar de enfermería del aeropuerto a quienes se les hizo entrega de los elementos de protección personal están hospitalizados, ¿sí? Entonces, y otro tema es el tema de la seguridad en los hospitales en general. No se ha tenido en cuenta que el mayor riesgo son los asintomáticos. Pareciera que solo debe de uno centrarse en el paciente confirmado y no en los asintomáticos que están también dentro de los hospitales. Enfermera, Edilma Marlene Suárez Castro, a través del Facebook se preguntan quién es usted. Dicen que usted de repente no hace parte del personal médico, que usted no está trabajando en este momento. Ayúdenos, por favor, a explicarle a nuestras audiencias, a nuestros oyentes y a quienes están conectados por el Facebook Live, ¿quién es usted? Bien, yo soy enfermera, egresada de la Universidad Javeriana, soy profesora desde hace 22 años en la Javeriana. Soy profesora de la especialización en cuidado crítico, en enfermería pediátrica y en algún momento también en enfermería oncológica. Y desde ese análisis conozco los problemas que se viven en las instituciones de salud, pero además hice mi tesis doctoral en realidad, pues, analizando los casos, este tema de la precariedad laboral en enfermería, y soy la presidenta de ANEC Cundinamarca y en ese momento soy quien está recogiendo todas las denuncias que están llegando en los diferentes, por los diferentes canales y las estoy enviando a las autoridades que veo competentes en ese momento. Entonces, es decir, usted toda la información que nos ha contado aquí le ha dado traslado a las autoridades, enfermera. Sí, la he pasado a la Secretaría de Salud, estamos próximos a enviar una comunicación a la Gobernación de Cundinamarca también, en lo que respecta a la Gobernación de Cundinamarca, y con ANEC Nacional también estamos pensando en enviar comunicación a otros gobernadores por las situaciones que nos han denunciado de otros departamentos. Esta situación que usted nos informa, enfermera Edilma Suárez Castro, es algo que a nivel nacional, dentro de la Asociación Nacional de Enfermeras, se discute, no solamente es Cundinamarca, sino es una preocupación en toda Colombia. Es una preocupación en toda Colombia. La Asociación Nacional de Enfermeras tiene 20 seccionales. Estamos prácticamente casi en todos los departamentos del país y todos los departamentos estamos haciendo este mismo ejercicio, de ver cuáles son las denuncias, recoger las denuncias al interior de nuestros departamentos, comunicarnos con los hospitales. Hicimos junto con otras organizaciones, profesiones del área de la salud, fisioterapeuta, terapeutas respiratorias, fonoaudiología, odontología, con otras profesiones del área de la salud decidimos elaborar una encuesta que estamos circulando desde el día de ayer porque dijimos que necesitamos, que no sea solamente una profesión enfermería, sino que necesitamos las profesiones del área de la salud. Necesitamos identificar cuál es la situación que estamos viviendo. De pronto somos más visibles los médicos y las enfermeras, pero hay otros profesionales que ocupan un papel muy importante, entonces estamos circulando esa encuesta y esperamos tener próximamente los resultados de esa encuesta donde las personas pueden ingresar y reportar con detalle qué elementos están recibiendo y cuáles no, y cuál es la situación que están viviendo en su hospital o en su institución de salud. Pero aquí nos hemos estado ubicando en las instituciones de salud y resulta que hay otra área que se llama salud pública y son
profesionales del área de la salud, equipos que van a hacer visitas domiciliarias, y a esos equipos de salud pública tampoco se les está entregando los elementos de protección personal. Incluso en la Secretaría Distrital de Integración Social hay un equipo de profesionales y auxiliares, hay enfermeros auxiliares de enfermería que atienden población vulnerable, como son población en situación de discapacidad, y a ellos tampoco se les está haciendo entrega de esos elementos de protección personal. Y si vamos a comparar los salarios que tienen las personas del distrito, los trabajadores de salud, los que trabajan en integración social ganan mucho menos que los trabajadores de salud que están en el sector salud. Por ejemplo, para poder visibilizar también estos trabajadores que se están moviendo en diferentes áreas, pero que finalmente están haciendo la misma tarea, que es cuidar la vida y la salud de las personas. Mire, enfermera o doctora, porque me están diciendo, incluso aquí a través del Facebook Live, que le digamos doctora porque usted tiene un doctorado. Un doctorado, sí. Pero usted se compromete con nosotros a privadamente hacernos un registro o contarnos en qué instituciones se está fallando en la entrega de implementos para médicos y enfermeras, para que nosotros podamos mañana darlo a conocer a la audiencia Sigue la W y también contrastarlo con las autoridades médicas en Colombia. Bueno, sí podemos facilitarles esa información. No daremos el nombre de las personas que nos han... No decimos quiénes hicieron la denuncia, sí, pero usted nos dice en qué lugares, en qué clínicas, en qué hospitales, y nosotros nos encargamos de escalar esa información también a las autoridades de salud y preguntar qué es lo que está pasando. Pues esto está ocurriendo en todos los hospitales, públicos y privados. Todos los hospitales de las redes públicas, todos los hospitales privados, no se salva ningún hospital en relación, todos tienen quejas de no entrega de elementos de protección personal, y no solamente acá en Bogotá. O sea, Bogotá, que es donde hay más acceso a elementos, pero ni hablar de territorios nacionales, Putumayo, Leticia. O sea, si así estamos en Bogotá, ¿cómo será el resto del país? Enfermera, doctora Edilma Marlene Suárez Castro, presidenta de la seccional Cundinamarca de la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia, gracias por acompañarnos a esta hora en Sigue la W. Bueno, con mucho gusto, que estén. Hacemos una pausa. Al regresar, la historia de la hija de un congresista, médica, trabaja en uno de los centros médicos más importantes de los Estados Unidos y ahora afectada por el coronavirus. Hacemos una pausa. Sigue la W.